Continuamos con el punto y en el día de hoy traemos un tema que aunque parece que estaba guardado, vuelve a tomar relevancia y centro próximo al cierre fiscal de las empresas. Y hablamos de la Ley 9825 sobre los desechos sólidos, la cual ha cambiado las reglas del juego. Y esto porque las empresas ya no pagarán por los desechos que producen, sino por lo que reportan de ingresos a la DGI. Estamos de frente a un impuesto verde o a una reforma fiscal disfrazada. Para esto, tenemos hoy al fiel defensor de las MIPYMES, pasado presidente de Codopyme y actual coordinador de la Mesa MIPYMES de Meta 2036, el señor Luis Miura. Bienvenido, Luis, al punto. Muchas gracias, Agri. Gracias por recibirme. Luis, este es un tema que realmente creíamos que estaba un poquito guardado, pero últimamente vuelve a sonar bastante. Esta ley 9825, que fue una sorpresa para todos en diciembre del año pasado. ¿Qué nos puedes contar sobre esta ley y cómo impacta esta ley a las MIPYMES? Bueno, como es bien sabido, es una ley que fue sorpresiva, fue un palo acechado, como decimos vulgarmente, por parte del Congreso, y que en gran medida afecta mucho a las MIPYMES, sobre todo a las de producción. ¿Por qué las afecta? Porque es un impuesto verde, pero que realmente va a impactar directamente al costo de los productos que fabricamos, no solamente las MIPYMES en este caso, sino todas las empresas de producción y los comercios, hasta el servicio, empresas de servicio, que sin duda tendrán un impacto y tendremos que traspasar ese costo tan elevado que de repente sale esta ley al costo final del producto o servicio que se brinda. O sea, aumentos. Definitivamente. Hablamos de que hay aumentos hasta de un 500%. ¿Hubo algún consenso con el sector empresarial previo a esta ley? La verdad es que no. La verdad es que cuando se hicieron las vistas públicas, fue un compromiso para escucharnos simplemente, pero eso ya estaba decidido. Ya eso ellos lo tenían planchado y por eso pasó tan rápido. ¿Qué tiempo duró para pasar? Un mes. Y entonces tengo entendido que esta ley ya este año, con este cierre, tenemos que pagar en función a esto. En 2 días ya estaremos compelidos a pagar ese impuesto con esas tarifas abusivas que tiene esta nueva ley. ¿Y esto no es una penalización simplemente por existir en RD? Yo lo que creo que le va a salir el tiro por la culata. ¿Cómo Yo creo así? que es un impuesto que es regresivo, es un impuesto que va a mover a la gente a la informalidad, es un impuesto que va a ahogar financieramente a muchas MIPYMES de nuestro país y que verán los resultados en poco tiempo, en el descontento sobre todo del productor y el trabajador que sale a ganarse el peso día a día y que aparentemente el Congreso no entiende cómo es que las MIPYMES trabajan. No entiendo, no quieren entender. Cualquiera de las dos. Yo decía al principio un impuesto, una reforma disfrazada, porque vemos que cada día tenemos un impuesto nuevo, tenemos cosas diferentes y al final las MIPYMES siguen absorbiendo todo el costo. Yo diría que se está penalizando a quien lo quiera hacer bien en República Dominicana. Por eso yo digo que es un impuesto regresivo, es un impuesto que va a llevar a la gente a la informalidad, pero yo no lo llamaría una reforma disfrazada realmente. Okay. Porque esto es una ley que está hecha para beneficiar a 5 empresas que actualmente tienen el monopolio del tema de la basura. Entonces es una ley dirigida, es una ley que estaba destinada a recaudar 9.000 millones y de repente salen estos montos que nadie conocía y termina recaudando o estiman que va a recaudar 22.000 millones de pesos. Wow. Para nada más hay que ir a los registros, quiénes son las empresas que tienen las estaciones de transferencia, que tienen las disposiciones finales o que tienen las plantas de reciclado. ¿Y las MIPYMES? Y las MIPYMES, bien, gracias. Bien, gracias. Incluso la ley las saca del juego, porque hasta cierto punto esa ley fomenta monopolios en el tema de la basura.
Muy interesante, no lo hemos visto así. Y algo interesante es que el 98% de las empresas de nuestro país, que son MIPYME, no están representadas en el Consejo del Fideicomiso de Uso Sostenible. Mas, sin embargo, la Asociación de Gestores sí está en el Consejo y son juez y parte. Porque entonces el dinero va destinado a ellos, pero también ellos disponen en el Consejo con voz y voto de lo que se va a hacer. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Para nuestros televidentes que quizás no conocen a profundidad la ley, ¿tú no podrías explicar qué es eso del fideicomiso? Es un fideicomiso que se crea mixto, pues tiene participación pública y privada, que administra o gestiona esos fondos para pagarle a los diferentes actores del tema de disposición de los residuos sólidos, vamos a llamarle. Entonces, ellos son los que van a gestionar los ingresos que lleguen de esta ley. Correcto. Ellos son los que fijan las tarifas, ellos son los que hacen los pagos del tipping fee, por tonelada, por todo lo demás. Ellos deciden cómo se van a repartir el pastel, básicamente. Qué interesante. Y una pregunta, Luis. La ley establece una indexación anual. ¿Esto no es carta abierta para el Estado para aumentar estos impuestos sin tener que pasar por el Congreso? Tan es así que ya en el segundo consejo de este año, ya la Asociación de Gestores propuso un aumento de tarifa. Espérate, vamos a hacer una pausa. No ha pasado el primer año y ya hay un aumento propuesto de tarifa. No ha entrado en vigencia la nueva recaudación y ya ellos propusieron un aumento de tarifa. ¿Y a qué se debe eso? A que quieren más. Oh, Dios mío. Luis, una pregunta. ¿Es equitativo para ti que una farmacia pague lo mismo que una industria pesada si ambas caen en el mismo tramo? ¿Cómo tú sugieres que debió hacerse esta distribución para el pago de estos impuestos? Mira, lo primero es que no se debió haber hecho por las ventas. Se debió haber hecho por beneficios. Tal vez quien asesora al presidente le dice que aquí las MIPYME no generan, no declaran beneficios nunca, que esto y que lo otro, y tal vez por eso entonces se excluye, cosa que es falsa, porque ahí está la DGI y ahí se puede contrastar cualquier cosa diferente a la que estoy diciendo. Pero como se hizo por ya las ventas, entonces eso obviamente discrimina a las MIPYME sobre todo. ¿Por qué? Porque de repente tú tienes una pequeña empresa que el umbral te llega sobre los 100 millones de pesos o una mediana que te vende de 200 o de 100 y pico a 280 y te pone a pagar igual que a una gran empresa. Entonces, un colmadón termina pagando igual que la cadena más grande de supermercados de este país, o que la empresa más grande de lácteos, o la empresa más grande de bebidas alcohólicas de este país, porque así está contemplada la ley, muy cómoda. O sea, el pulmón financiero de una MIPYME es muy distinto al pulmón financiero de una gran empresa, que realmente genera muchos desperdicios en cajas, en botellas, en tapas, en 70 elementos que entran en su proceso productivo. El de la MIPYME no. Y sobre todo que las MIPYME, al estar localizadas muchas veces en centro de barrio, en algunas zonas que de difícil acceso, óyeme, tenemos que pagar por la recogida de la basura, por ley a los ayuntamientos, pero también tenemos que pagar para nosotros tener un camioncito, una cosa, que vaya a buscarla. Y además ahora también por los residuos sólidos. No es justo. Estamos asfixiando. Yo la verdad que no veo cómo el gobierno no ve esa parte. Y tú nos dices, no veo cómo el gobierno no ve esa parte. Sin embargo, tú eres el coordinador de la mesa MIPYMES de Meta 2036, que busca precisamente duplicar el PIB. Si nosotros nos alejamos de la formalidad, eso va a ser misión imposible. ¿Cómo ustedes han tratado en sus consejos, en las reuniones, este tema de esta ley frente al objetivo de Meta 2036? Las reuniones se ha hablado en múltiples ocasiones
Lamentablemente en este caso es una ley que fue al Congreso. El Congreso estuvo sordo, ciego y mudo en la última reunión que tuvimos con ellos para hacerle entender la problemática que esto causaría. Entonces lo que yo digo es que tenemos que esperar los resultados. Cuando los resultados estén ahí, entonces como casi todo en este país, tendremos que revisar y volver atrás. Cosa que advertimos en múltiples ocasiones al presidente, a la vicepresidente, al consultor jurídico, a los presidentes de las cámaras, al fideicomiso, al ministro de Industria y Comercio, al ministro de Medio Ambiente. Nosotros nos tomamos el tiempo para notificar punto por punto las cosas en las que o no estábamos de acuerdo, obviamente fundamentado, o en lo que entendíamos que iba a haber problemas. Y aún así la ley pasa y esta es la hora de que todavía no se han sentado a una oferta o contraoferta de la ley, de cómo salió, a lo que nosotros le hemos pedido. Entonces, ya pasado mañana empieza el impuesto, vamos a ver qué pasa. Yo lo que sí le digo y hago un llamado al gobierno, prepárense para aniquilar a las MIPYMES, porque la cantidad de consistencias que van a haber por no pagar, para no poder pagar ese impuesto abusivo, sorpresivo sobre todo, de algunos 673,000 pesos de un cantazo, va a ser un flaco servicio al tejido productivo de nuestro país. Esto es una advertencia que sabemos que va a ser así, porque ¿quién más que tú que conoce la realidad de las MIPYMES en República Dominicana? Y por eso tengo conocimiento de que desde Codopyme, en conjunto con un grupo de asociaciones, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante esta ley. Así es. ¿Qué nos puede comentar tú de este proceso? Mira, el recurso, o sea, nosotros decidimos someterlo basado en el informe de Procompetencia, que antes de promulgar la ley, Procompetencia dio la advertencia de que ahí habían 5 elementos o 6 que eran inconstitucionales. Atendieron uno que otro cuando el presidente observó la ley, pero se quedaron otros que siguen vigentes. Y no solamente que es un tema de inconstitucionalidad, es un tema de equidad, es un tema de representatividad, de exclusión, y que al día de hoy todavía nadie me ha podido enseñar a mí un estudio técnico-jurídico, técnico-financiero de esa ley. Y estamos seguros de que ese estudio no existe. No existe. ¿Y qué esperan ustedes del TC con relación a este recurso? Bueno, ¿Cuáles son las esperanzas de las MIPYMES? No, nosotros realmente estamos confiados de que el Tribunal Constitucional pues haga valer la Constitución de la República y los derechos y deberes que nos confieren y que la ley ordene, o el tribunal, perdón, ordene a que la ley sea ajustada realmente a la Constitución y que se corrijan las distorsiones que tiene esa ley actualmente. Y mientras tanto, ¿qué pasará? Tenemos 2 días ya, ¿verdad? Lo has mencionado en varias ocasiones. Las MIPYMES comienzan a pagar, las grandes empresas también, pero entiendo que las grandes empresas ya tienen un presupuesto para eso. Las MIPYMES viven del día a día. Así es. O sea, la realidad es que el 98% de nuestro tejido productivo que está en las MIPYMES vive del día a día, de lo que produce, y vamos a ver cómo nos organizamos y de los acuerdos de pago. O sea, tú en abril entras con el anticipo, con tu nómina, con tu impuesto sobre la renta y además entonces 673,000 pesos en el caso de pequeñas y medianas para los residuos sólidos. Un tema muy importante que tenemos que seguir ampliando porque definitivamente por donde vamos no es. Así es.